Regresamos a Horizonte Alterno, donde escuchas otras voces, otros enfoques, y seguimos con Pedro Ramírez Guerrero en esta edición del lunes 17 de septiembre de 2012. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, muy bien. Mira, antes de irnos a nuestro corte musical y de relanzar nuestro segundo link para seguir con ustedes, estábamos hablando que tenías por ahí una nota acerca de las erogaciones que hacen los diputados federales. Así es, este día, a pretexto de una rueda de prensa que ofrecieron diputados federales de la bancada panista en San Lázaro, en voz de Marcos Aguilar Vega, Alfredo Botello, Ricardo Anaya, Raquel Jiménez Cerillo, y bueno, estos cuatro diputados dieron a conocer que van a tener unos ingresos que para la mayoría de las personas les van a parecer exorbitantes. Sin embargo, son todo lo que se le da a los legisladores federales, y eso habría que multiplicarlo prácticamente por 500. Ellos van a hacer esta rueda de prensa con el fin de transparentar y rendir cuentas, y afirman que, por ejemplo, un diputado federal recibe por concepto de dieta, lo que sería su sueldo, 67,712 pesos. Por asistencia legislativa, 41,207 pesos. Por atención ciudadana, 28,772 pesos, sumando un total de 137,000 pesos mensuales. Pero, diría Raúl Velasco, aún hay más. Y bueno, Gabriel, esto es la información que da la nota, pero bueno, nosotros nos dimos a la tarea de investigar en la página de la Cámara de Diputados en la 62ª legislatura, en donde se da en el rubro de percepciones. Tú tienes ahí un dato de la dieta asciende a 60 y ¿cuánto? 67,000. En la 62ª legislatura la dieta neta mensual es de 75,457. También tienen unos apoyos económicos que son de asistencia legislativa por 45,786 y por atención ciudadana, que es 28,772, que es lo que nos comentabas. Pero los diputados, nuestros 500 diputados, tienen una serie de prestaciones. Cuentan con seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos mayores, gastos médicos funerarios, apoyos de transporte y vales de despensa, los cuales van por el orden de 2,780, y además tienen un cupón de alimentos diarios por 170 pesos, los cuales pueden ser válidos en los restaurantes de la Cámara. Hay una cosa que me gustaría a mí rescatar, Gabriel. Un diputado, al ser empleado, al ser empleado de un poder federal, tiene derecho a hacer uso como beneficiario del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado. Sin embargo, solo conozco a uno que haga uso de ellos. A Gerardo Fernández Noroña. Él es el único que ha renunciado abiertamente a su póliza de seguro de gastos médicos, y sigue haciendo de los beneficios que por derechohabiencia tiene. Oye, pero si todo el mundo dice que él está loco, ¿no? O sea, todo el mundo le tira que Fernández Noroña es así como el payaso legislativo. Pues sí, está bastante loco. ¿Cómo se le ocurre meterse al ISSSTE cuando todos los demás tienen médicos de primera, ¿no? Así es, Gabriel, pero bueno, entonces si nosotros, además de las percepciones, de los apoyos económicos, de todas las prestaciones, lo sumamos, ¿tienes idea de cuánto asciende el gasto neto de cada uno de los diputados, Gabriel? ¿O del presupuesto que eroga la Cámara de Diputados? A ver, antes de entrar al neto, para que vayamos haciendo las cuentas, van a tener, por ejemplo, un apoyo de transportación terrestre a los legisladores que radiquen en un radio de hasta 300 kilómetros del Palacio Legislativo, que en el caso de Querétaro sería de 12,270 pesos. Tienen los vales, los cupones que mencionaste, además de que las instalaciones de San Lázaro son buenísimas. Tienen jacuzzi, tienen gimnasio, un montón de restaurantes y comunidades, agencias de viajes. Pero a ver, ¿en cuánto asciende el total de los gastos? ¿No? No lo tenemos, porque si recuerdas, el poder legislativo es el que se ha visto más opaco. Podemos tener un gran total de a cuánto asciende el presupuesto de la Cámara, pero no podemos saber
cuánto se eroga por diputado, porque si recordaras que el gasto del diputado no es solo por conceptos de sueldos y prestaciones, sino también por todo su equipo. Ellos tienen asesores técnicos, tienen secretarios, tienen todas esas personas que se encargan de hacer el trabajo, de arrastrar el lápiz en materia de leyes. Y bueno, desconocemos cuánto es el gasto total. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que cada vez que hay un subejercicio del presupuesto, es repartido equitativamente. Y bueno, recordarás que en otras legislaciones se han hecho repartos millonarios. Sí, de repente, incluso eso también da el ejemplo para otras instituciones como el Instituto Federal Electoral, que cuando tienen subejercicios porque los diputados federales no les nombran un consejero electoral, que al final lo hicieron en la persona de Lorenzo Córdoba Villanelo, dijeron, pues bueno, tenemos presupuesto para 7 consejeros electorales, o bueno, un cierto número de consejeros, no nos han nombrado ese número, vamos a repartirnos entre todo el sueldo anual de Lorenzo Córdoba Villanelo, antes de que lo nombraran obviamente, y esa es una práctica que también se extiende en los demás cuerpos colegiados de nuestro país, en las legislaturas locales. Recientemente tenemos un caso que ha sido muy sonado del Ayuntamiento de Querétaro, en el que los regidores parece que se van a dar un superbono de cerca de 150,000 pesos por final de trabajos en el Ayuntamiento de Querétaro. Así es, Gabriel, y bueno, aquí Carmelita Zúñiga se lavó las manos y dijo que ella no tiene injerencia en esas materias, que si el Cabildo lo autorizó, pues allá ellos, pero sí va alrededor de los 130,000 pesos, cada uno de los regidores va a recibir esta cantidad, esto aunado a el beneficio por separación que adquieren, que es alrededor de 3,000 pesos por mes trabajado, y bueno, esto a los 126,000 pesos que tienen como erogación mensual cada uno de nuestros regidores. En el caso de los diputados locales, por lo menos, hay en la ley local un apartado en el que prohíben que se den bonos de salida a los funcionarios que fueron electos por el voto popular. Sin embargo, hay otros casos, como en el Instituto Electoral de Querétaro, donde esa excepción no aplica y tenemos registro de que funcionarios electorales que sabían que su encargo tenía un tiempo determinado, se dan una indemnización como si los hubieran despedido. Es el caso del anterior consejo que encabezó Cecilia Pérez Cepeda, que también estuvo integrada por Arturo Adolfo Vallejo Casanova, por Antonio Rivera Casas, por Sonia Clara Cárdenas Manríquez, por Efraín Mendoza Zaragoza, por Eduardo Simón Miranda Correa, quien, si entras a la relación de cheques emitidos a finales de 2010, vas a ver que se dieron como 300,000 o 400,000 pesos cada uno de liquidación por haber concluido su encargo como consejeros electorales. Y bueno, Gabriel, aquí en un trabajo que presentara María Amparo Casar, no sé si te es familiar, es un trabajo que presentó el año pasado de cuánto y cómo gasta el Poder Legislativo. Y bueno, aquí hace un pequeño cuadro en donde dice poder por poder, quién es el que más gasta y cuánto ejerce el presupuesto. El Poder Legislativo gasta 9,550 millones de pesos, que esto equivale al 18%, mientras que el Poder Judicial eroga 34,024 millones de pesos, esto es el 64.1%, mientras que el IFE gasta en un año no electoral, como fue el 2011, 8,632. Entonces sí nos podemos dar una idea de más o menos, si dividimos esto entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y Auditoría Superior de la Federación, estos 9,550 millones de pesos nos dan que la Cámara de Senadores nos cuesta 3,570 millones de pesos al año. La Cámara de Diputados nos cuesta 4,754 millones de pesos al año, mientras que la Auditoría Superior de la Federación nos cuesta 1,227. Si nosotros aquí agarráramos los 4,754 millones de pesos que nos cuesta por año la Cámara de Diputados, y lo dividimos entre sus 500 miembros, estamos haciendo una cuenta que cada uno de los diputados nos cuesta alrededor de 950 millones de pesos. Aquí a mí me gustaría apuntar y llevar la discusión a otro terreno.
habría que hacer la cuenta de cuánto creció la nómina en los últimos 10 años o los últimos 12 años de gestiones de Acción Nacional. Y hay un dato que muchos tampoco le han entrado a fondo, que es a dónde se fue la bonanza financiera por el pico de la producción de petróleo de esta década. En el sexenio de Fox y los primeros años de Calderón ocurrió una circunstancia nunca antes vista así. López Portillo nos dijo que nos preparáramos para administrar la abundancia cuando descubrieron el pozo de Cantarell. Esa abundancia se dio en el sexenio de Fox y los primeros años de Felipe Calderón, porque tuvimos los récords de producción de petróleo. De hecho, hubo tanta producción que empezó la curva de declinación de Cantarell con precios extraordinarios, precios internacionales por barril de petróleo extraordinarios. Fue en los últimos 6, 7 años es cuando han estado más caros los hidrocarburos en todo el mundo. ¿A dónde se fue todo ese dinero? Sería bueno saber cómo aprovechamos ese bono petrolero que tuvimos esta década. Ya en algún momento se presentó un trabajo, sobre todo no me acuerdo si fue de Fundar o de Transparencia Mexicana, en donde hablaba precisamente de cómo anteriormente había alrededor de 90 subsecretarios, y que en la administración panista esta prácticamente se duplicó. Y bueno, de igual forma pasó con los jefes de departamento, con todas esas figuras que se fueron creando para dar cabida a todos aquellos que por alguna razón quedaban defenestrados o perdían algún proceso electoral. Bueno, pues había que arroparlos nuevamente y darles cobijo, como fue el caso de nuestro célebre Tonatiuh Salinas, que salió a emprender la cruzada en pro de Peña Nieto al convertirse en coordinador estatal de su campaña. Bueno, regresa al no tener cabida en el poder legislativo, al no entrar como plurinominal. Bueno, regresa y se le da la Secretaría del Trabajo. No, bueno, ya había hecho mofa del eslogan, del lema perredista, burocracia ya, patria para todos, pero es que parece que con esto que me dices, Pedro, que la política fue burocracia ya, chamba para todos, y ahí se nos fue una oportunidad histórica que difícilmente se va a repetir, porque, como decía, si tú revisas las cifras de producción de petróleo mexicano a partir del 2007-2008, hay una evidente declinación de nuestro principal pozo petrolero, que es el de Cantarell, y una insuficiente recuperación de las reservas. De hecho, si recuerdas, ha habido notas alarmistas que dicen que petróleo mexicano no va a haber hasta dentro de 10 años, o sea que tenemos máximo 10 años de petróleo porque no hemos repuesto las reservas que habíamos descubierto, y se ha sobreexplotado con poca racionalidad el gran pozo de Cantarell, uno de los principales pozos del mundo. Y lo que es peor, la mayoría de ese petróleo se exportó, lo exportamos sin ni siquiera poderle dar algún tipo de procesamiento, y luego lo importamos porque tenemos una planta productiva de gasolinas y otros refinados insuficiente. O sea, este es el absurdo total de cómo administrar la riqueza energética de nuestro país. Así es, Gabriel, pero no sé si recordarás que a finales de agosto el presidente Felipe Calderón dio un anuncio del hallazgo de un pozo petrolero que precisamente vendría a sustituir o vendría a resarcir las reservas que precisamente iba perdiendo Cantarell. Y bueno, el presidente Felipe Calderón anunció que en las aguas profundas del Golfo de México, el pozo bautizado como Tirón 1, que se encuentra a 177 kilómetros de la costa de Tamaulipas, o sea, 177 kilómetros de la costa de Tamaulipas, posee un espesor de 320 metros y una porosidad entre el 18 y 25%, lo cual daría un rendimiento diario de hasta 10,000 barriles de crudo. Entonces, aquí el presidente lo que dice es que si bien venía en declive la producción, esto garantiza para los próximos años que se incremente la producción. Entonces, que las reservas probadas prácticamente se homologan, están en un 100%, y esto lo hace a manera de anuncio ya prácticamente al final de su administración. También a mí me parece que ese es un pretexto perfecto para retomar la cantaleta de Pemex no puede solo, necesitamos inversión privada.